Dando continuidad a estas jornadas de Derecho Parlamentario México-España, retos del Estado moderno, vamos a tener la participación del doctor Javier Díez Saera, vocal del Tribunal Económico Administrativo Regional de Aragón, quien dictará la conferencia magistral El Sistema Español de Financiación Autonómica, que en algunos textos se conoce como subnacional, y aquí en México, pues son las entidades federativas. En este marco y en el contexto de su participación, es pertinente tener presente algunas consideraciones para nuestro país, en particular destacar que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. De esa forma, cada entidad federativa es soberana, pero existe un régimen de competencias en materia de ingresos y de gasto entre órdenes de gobierno, es decir, entre el federal, estatal y municipal. La base de la distribución de las competencias es el Pacto Fiscal Federal, que establece los ingresos de carácter federal, los ingresos locales y las transferencias federales de carácter resarcitorio y compensatorio. Específicamente para México, la Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con lo de los estados y municipios y el Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases para su organización y funcionamiento. Este esquema de actuación se sustenta en un proceso de descentralización que conlleva a la transferencia de competencias y recursos desde la administración federal hacia las administraciones estatales y municipales, que fungen como recaudadores de ingresos y ejecutores del gasto público. En este orden de ideas es importante recordar que en meses pasados, a fin de apoyar a que los estados y municipios cuenten con finanzas públicas sanas, se llevó a cabo la reforma constitucional para regular su deuda pública, denominada de disciplina financiera. De esta forma se promueve que el endeudamiento subnacional sea acorde con la capacidad financiera de los gobiernos locales. Adicionalmente, el Estado mexicano, para hacer frente a los retos de la sociedad moderna, ha instrumentado una serie de reformas estructurales. Destaca la reciente reforma hacendaria y de seguridad social, misma que involucró cambios en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en materia de federalismo fiscal. Y por eso es muy importante conocer ahora, en estos momentos y en estas circunstancias, cómo funciona el Estado español a través de sus regiones autonómicas, con el propósito de hacer esa comparación en términos técnicos, en términos académicos incluso también, para ubicarnos en ese contexto y saber y enriquecer también nuestras experiencias. Le damos la palabra al doctor Javier Díez con esta intervención magistral que nos va a hacer el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara de Diputados de México, al Congreso de Diputados de España, al Centro de Estudios Parlamentarios, a la Fundación Jiménez Abad, por esta ocasión y este viaje tan magnífico. Un viaje que no permite dormir mucho, pero que a pesar de lo cual intentaré que este tema, que técnicamente es bastante complejo, pueda ser comprensible. Si no lo es, desde luego será culpa mía. Bien, como todos ustedes saben, España, con la Constitución de 1978, inició un proceso de descentralización política muy grande, con la creación de 17 comunidades autónomas, y el resultado a día de hoy del proceso, a pesar de que el Estado es llamado Estado autonómico y no Estado federal, desde el punto de vista técnico, la mayoría de los estudiosos del federalismo califican a España como un Estado federal.
el grado de descentralización, desde luego, de gasto en las entidades regionales o comunidades autónomas, desde luego es equiparable al de los estados federales. En el año 2011, el gasto gestionado por las comunidades autónomas en el conjunto de España era el 36,9% del total, sumando todas las administraciones, incluidas la seguridad social, es decir, incluidos gastos de pensiones, prestaciones de desempleo, etcétera. Este es un nivel semejante al de México, que según el dato que yo he manejado está en el torno del 38%, es inferior al de estados federales, quizá los más clásicos, Estados Unidos y Canadá, que tienen porcentajes superiores al 40%, en el entorno del 46%, pero muy superior al de estados federales europeos, como Alemania, que es un modelo para España y para la legislación española en determinados puntos, cuyo grado de descentralización es solo del 21%, muy inferior al de España. Este importante volumen de gasto en competencias clave del estado de bienestar, como fundamentalmente sanidad y educación, que son gestionadas por las comunidades autónomas, plantea los problemas financieros de cómo obtener ingresos para gestionar estas competencias y estos gastos. La Constitución española ya plantea unos principios básicos desde su aprobación en 1978. El artículo quizá que resume los principios al respecto es el 156.1, que establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Quizá hay dos principios básicos aquí que deben regir el sistema de financiación autonómica en España. Por un lado, el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Por otro lado, el principio de solidaridad entre los españoles, que no es más que una expresión del principio de igualdad que está reconocido en múltiples preceptos de la Constitución, artículos 1, 14, 139.1, 138.2. Igualdad entendida en el sentido que el Tribunal Constitucional entiende el principio de igualdad en España, tratar igual a los iguales, no tratar igual a los desiguales. Esa igualdad no exige una uniformidad entre las comunidades autónomas, sino no tendría sentido la descentralización. Pero sí exige que a igual nivel de prestación de competencias la financiación sea igual. Ahora bien, el principio de igualdad en España está condicionado, desde luego, por unas diferencias de riqueza, de renta, importantes en España, más de lo que quizá desde fuera se pueda percibir. Aquí tenemos el PIB per cápita anual en el año 2012 de las diferentes comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de España. Vemos cómo es un índice de la riqueza bastante fiable. Vemos cómo la mayor, que son 30.829 euros per cápita, es el doble de la menor. La mayor es País Vasco, el doble de la menor, que es Extremadura, con 15.390 euros. Las diferencias, por lo tanto, de riqueza son grandes. Tenemos un grupo de comunidades que están muy cerca del máximo. Junto al País Vasco tenemos Navarra, con 29.071 euros, Madrid, con 29.385 y muy cerca Cataluña, con 27.248 euros per cápita. En el otro extremo, además de Extremadura, tenemos Andalucía con 16.960 y Castilla-La Mancha con 17.698, es decir, prácticamente la mitad de las más ricas. Este dato no podemos olvidarlo y quizá en el debate político español se prescinde de él con demasiada frecuencia. Este punto de partida es decisivo en los problemas que se generan y en las soluciones que deberíamos dar a la realidad autonómica española. Bien, la Constitución desarrolla de manera muy abierta los recursos de los que pueden disponer las comunidades autónomas para gestionar sus competencias, prevé el desarrollo de los mismos por una ley orgánica. Tenemos la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, cuya primera versión se aprobó ya en 1980 y que ha sido objeto de reformas sustanciales
sucesivas en 1989, 96, 98, 2001, 2009, que es, y también en alguna medida en 2012, pero es el modelo vigente sustancialmente el aprobado en 2009. Ves que la Constitución, en materia de financiación de comunidades autónomas, frente a estos principios generales, introduce una disposición, la disposición nacional primera, que desde el punto de vista de una Constitución basada en toda la tradición constitucional, democrática, liberal de un Estado de Derecho, resulta cuando menos sorprendente o llamativa. La disposición nacional primera establece que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución de los Estados de Autonomía. Es decir, se introducen dos conceptos: territorios forales, no son todos, hay territorios forales y territorios no forales, y los forales gozan de unos derechos históricos que les da la historia. Bien, ¿cuáles son los territorios forales en primer lugar? La Constitución no lo dice. La interpretación del Tribunal Constitucional es que solo hay dos territorios forales en España, el País Vasco y Navarra. Como vemos en la lista, el primero y el tercero más ricos en PIB per cápita de España. Bien, ¿y qué derechos le da la historia? Este es un problema porque, además, el problema territorial de España, la historia está permanentemente presente. Todos somos muy aficionados a la historia, pero yo creo que la omnipresencia de hechos históricos de hace 3 siglos en España, yo creo que es sobredimensionada por completo. Yo creo que esto es un motivo para la Fundación para profundizar en él. Vamos a ver, voy a intentar someramente ver qué explicación histórica tendrían estos derechos. Tenemos que remontarnos a los comienzos del siglo XVIII, la Guerra de Sucesión Española, en la que dos pretendientes, Felipe de Borbón y Carlos de Austria, entablan una guerra europea por el trono español, y hay territorios españoles, fundamentalmente la Corona de Aragón, que apoyan a Carlos de Austria, y territorios que apoyan a Felipe de Borbón. El triunfo en la guerra de Felipe de Borbón genera que, como represalia, como castigo, a los territorios de la Comunidad de la Corona de Aragón, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, se les eliminen todos los regímenes privativos que tenían fiscales y forales. Pero al País Vasco y Navarra, que apoyaron al pretendiente que triunfó, se le respetan íntegramente todos sus regímenes privativos y fiscales. Con la consecuencia de que estas provincias, las 3 vascas y Navarra, tienen el calificativo de provincias exentas. No contribuyen, están exentas de contribuir a el sostenimiento del Estado español. La Revolución Liberal en el siglo XIX, con su espíritu de igualdad ante la ley, trata de revertir esta situación. Se generan las 3 guerras carlistas a lo largo del siglo XIX entre los gobiernos liberales y los pretendientes carlistas, cuyos mayores apoyos están en el País Vasco y Navarra, que pretenden mantener ese privilegio de territorios exentos del que gozaban. Las guerras terminan con acuerdos, de modo que, tras la Primera Guerra, el convenio económico con Navarra, por ley de 1841, modifica los fueros de Navarra y establece el sistema que sustancialmente permanece y que vamos a ver a continuación. En el caso del País Vasco es tras la Tercera Guerra Carlista, con la abolición de los fueros en 1876, en el que en principio se suprime por completo el régimen, pero dada la realidad de que en ese territorio no hay ninguna administración tributaria del Estado, porque hasta entonces el Estado no ha ejercido ninguna potestad tributaria allí, se establece, y esto lo ha estudiado muy bien López Basaguren, el primer decreto de 28 de febrero de 1878, que establece un concierto económico entre el Estado y las provincias vascas, por el que, de manera transitoria, según se afirma en la exposición de motivos, y para que estas provincias tributen de forma igual y en la misma proporción que todo el territorio español, la administración
tributaria la gestionarán las provincias y de una manera provisional. Se prevé en el decreto inicial un periodo de duración de 8 años. Lo que se prevé es que la recaudación provincial de cada tributo, que son los mismos que los estatales, un porcentaje de esa recaudación se transfiera al Estado para que contribuyan estas provincias al sostenimiento de los gastos generales del Estado. Este régimen transitorio de 8 años, sin embargo, se fue prorrogando sucesivamente. Desde entonces sobrevivió a los avatares políticos españoles del siglo XX, dictadura, república, guerra civil, con la peculiaridad de que se mantuvo en el régimen posterior a la guerra en 2 de las provincias, en Álava y Navarra, porque se mantuvieron en la rebelión militar que inició la guerra civil, estas 2 provincias, la rebelión triunfó desde el primer momento. En cambio, en Vizcaya y Guipúzcoa, en las que fue la conquista del bando ganador de la guerra la que tuvo lugar más adelante, fueron declaradas por decreto de 23 de junio de 1937 provincias traidoras y se les abolió el régimen foral. Con el advenimiento de la democracia y la Constitución tenemos esta situación que es calificada por la Constitución como la generación de derechos históricos. No voy a profundizar más en el tema, pero cuando menos es peculiar que podamos hablar de unos derechos históricos que condicionen por completo un régimen fiscal y financiero absolutamente distinto para 2 comunidades autónomas que para el resto de España. El régimen, tras la Constitución y esa disposición que hemos visto, sigue vigente y se ha desarrollado para estas 2 comunidades. Gestionan íntegramente todo su sistema fiscal, no solo, y no las comunidades autónomas. En el caso de Navarra sí que es uniprovincial. En el caso del País Vasco, cada una de las 3 provincias, cada uno de los 3 territorios forales, mantienen su propia administración fiscal que gestiona todos los tributos, salvo los que gestionan las aduanas, la renta de aduanas y los gravámenes a la importación del IVA y de impuestos especiales, que sí que son gestionados por la Administración del Estado. Cuando hablamos en España de la Administración del Estado, estamos hablando de la Administración central a través de las aduanas. Y lo que hacen estas comunidades autónomas es pagar a la Administración central una cantidad anual llamada cupo en el caso del País Vasco, llamada aportación en el caso navarro, que, de acuerdo con unos parámetros fijados en las leyes que desarrollan el concierto y el convenio, en principio suponen la contribución de estos territorios a la sostenimiento general de las cargas del Estado en la materia no transferida a estas comunidades autónomas. De modo que se prevé que contribuyan mediante una cantidad a las competencias del Estado que no ejercen las propias comunidades autónomas. No se prevé legalmente ninguna contribución de estas comunidades autónomas a la solidaridad con el resto de España. Recordemos que tenemos a la primera y a la tercera regiones en PIB per cápita de España en este régimen. Además, el cálculo de este cupo anual, de acuerdo con la ley y de acuerdo a las negociaciones políticas entre ambas administraciones, que son el verdadero sustento de la cifra final que resulta a pagar por el cupo o la aportación, según ha estudiado De la Fuente, son cálculos técnicamente no correctos que dan lugar a un trato favorable a el País Vasco y a Navarra. Él calcula, De la Fuente, que el exceso de financiación per cápita en estas comunidades, sobre todo en el País Vasco, que es el que ha estudiado más, puede ser de un 60% respecto al resto de las comunidades. En el caso del País Vasco lo calcula en 4.500 millones de euros anuales, que es el 6,89% del PIB del País Vasco. Bien, estas son las 2 comunidades autónomas en régimen foral. El resto están en el régimen común, que es el que vamos a ver a continuación.
Dentro del mismo, Canarias tiene unas peculiaridades, porque tiene un régimen fiscal propio, allí está fuera del territorio aduanero de la Comunidad Europea, allí no rige el IVA, sino otro impuesto indirecto, aunque de alguna manera sí participa en el régimen de fondos de nivelación que vamos a ver. Bien, este otro régimen, el que se aplica a las otras 15 comunidades autónomas, surge tras la Constitución, con la creación de las mismas y el comienzo del proceso de transferencia de competencias que se va produciendo paulatinamente desde la Administración central a las comunidades autónomas. Proceso que consiste en ir cediendo competencias parciales en las que en cada transferencia se valora los medios materiales y personales, el coste de los mismos que suponía para la Administración central del Estado prestar esa competencia en cada territorio, y la transferencia de la competencia va acompañada de la transferencia de los fondos necesarios, o sea, del derecho a percibir anualmente los fondos necesarios por parte del Estado a favor de la comunidad autónoma para poder seguir gestionando en la misma situación esas competencias. Entonces, cada proceso de transferencia lleva una negociación no solo del ámbito de la competencia, sino también del coste efectivo, como es denominado, de la transferencia a cada comunidad de cada materia, a veces materias parciales, etc. El cálculo, como señala Zornoza, pues no fue en todos los casos del todo riguroso, fue sujeto también, lógicamente, a negociación política y fue un sistema que se calificó de provisional. En España, generalmente, lo que es calificado como provisional acaba durando varias décadas. Y este sistema provisional se convirtió en definitivo en los años 90, de modo, y en alguna medida, en buena medida, todavía está condicionando el sistema de financiación vigente. Porque el sistema se basaba en que se cedía competencia sobre gestión tributaria de unos tributos muy limitados, de una importancia recaudatoria pequeña para el conjunto de la Administración, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y tributos sobre el juego. Ahí se cedía la gestión, eran tributos estatales, pues, normativa estatal, pero cedida la gestión a las comunidades y la recaudación, lógicamente, y la diferencia entre el cálculo de esta recaudación y el volumen de financiación que necesitaba para ejercer sus competencias cada comunidad autónoma se completaba, y era la principal fuente de financiación, mediante una transferencia de fondos del Estado a la comunidad autónoma, lo que se llamaba la participación en ingresos del Estado, que desde el momento en que se iba produciendo cada transferencia se iban acumulando el fondo correspondiente a la competencia a cada comunidad y luego cada año se iba actualizando por un índice que es el índice IT llamado de ingresos tributarios del Estado. Es decir, la financiación de las comunidades autónomas iba creciendo en la misma proporción que iba creciendo la recaudación tributaria del Estado. Cuando se aumentaba mucho, como ocurrió en muchos años del periodo, aumentaba también la financiación autonómica. Claro, este esquema, desde el primer momento, se detectó que generaba determinados problemas. Las comunidades autónomas, yo creo que este problema, por lo que he leído y no lo conozco en profundidad, tiene puntos comunes con México. Las comunidades autónomas se convirtieron en entes gestoras solo de gasto, no de ingreso, porque sus ingresos eran marginales, los ingresos gestionados por ellas. Esto fue un estímulo al gasto. Claro, los gobernantes autonómicos pretendían gastar para obtener su reelección y sin sufrir el desgaste político de exigir impuestos para financiarlos a sus ciudadanos, porque ese coste lo soporta la Administración central. Y las comunidades autónomas se limitaban a, en todo caso, decir que la financiación era insuficiente y que la culpa era de la Administración central, que no financiaba de forma suficiente a las comunidades. Esto Zornoza lo calificó directamente como un proceso de irresponsabilidad política en el gasto. De la Fuente lo llama una restricción presupuestaria blanda. Ya en los años 90
se empezó a denunciar el problema y empezaron demandas de corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas, que tuvieran también cierta responsabilidad en el ingreso. Esto iba unido también a las demandas políticas de determinados partidos nacionalistas en determinadas comunidades autónomas, bueno, sobre todo en Cataluña, de tener más autonomía financiera. Y se fue abriendo un proceso de reforma del sistema en el que se iba dando progresivamente más responsabilidad fiscal a las comunidades. En el año 93, la participación en ingresos del Estado se divide en 2 tramos, se desgaja del general en un 15% del IRPF, que a partir de ese momento no va a evolucionar conforme al sistema anterior de ingresos tributarios del Estado, sino en función de la recaudación correspondiente al 15% del IRPF en cada territorio de cada comunidad autónoma. Pero seguía gestionado por el Estado, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el 96 se le da ya competencia normativa sobre ese tramo a las comunidades autónomas. Pueden elevar o bajar el tipo impositivo del IRPF en ese tramo. Aparte, se les da competencias normativas sobre los tributos cedidos que ya gestionaban hasta entonces solo con normativa estatal. Lo cual, en una época, segunda mitad de los 90, que fue de expansión económica, generó, curiosamente, lo que fue una competitividad fiscal a la baja. Las comunidades ejercieron esas competencias no para aumentar su responsabilidad sobre el gasto, sino lo contrario, para vender que ellas bajaban los impuestos a sus ciudadanos. Porque el resto de la financiación, que seguía creciendo con arreglo a los ingresos tributarios del Estado, que en años de expansión y dada la gran estaticidad del sistema tributario español era un porcentaje elevado de crecimiento, les permitía estas políticas. El caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones es el más llamativo, porque en algunas comunidades prácticamente ha desaparecido y en otras se ha mantenido con un gravamen progresivo alto. De modo que se ha ejercido la autonomía, pero en algún caso llegando a unas situaciones de desigualdad excesivas. En el 2001 se volvió a reformar el sistema, se cedieron nuevos tributos, fundamentalmente el impuesto sobre la electricidad, el de matriculación de vehículos nuevos, se dio más competencias normativas sobre los impuestos cedidos, más abanico de posibilidad de modificar la normativa en el tramo propio, se aumentó el porcentaje de cesión que evolucionaba autónomamente. En IRPF se fijó el 33%, en IVA el 35%, en impuestos especiales el 40%, pero el resto de la financiación seguía con un fondo estatal llamado Fondo de Suficiencia que completaba la financiación autonómica y que seguía evolucionando siendo heredero de las cuantías fijadas en el modelo inicial desde los años 80. Además, con la cláusula de que esa evolución del modelo inicial funciona como un mínimo. Ninguna comunidad puede perder en ningún momento financiación respecto a ese estándar inicial. Desde esa situación llegamos al modelo vigente que se aprobó en el año 2009. Aquí las circunstancias políticas todavía influyeron más en la reforma del modelo, que es el vigente. Especialmente la situación política en Cataluña, con el nuevo estatuto que se aprobó en 2006 y sus vicisitudes, referéndum, sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, no podemos entrar en los detalles de la cuestión, que han derivado en una situación pues muy complicada, con 2 partidos con un respaldo electoral importante pidiendo directamente la independencia. Bien, la situación de Cataluña que condiciona completamente toda la reforma del sistema, porque se trata de, casi abiertamente, de mejorar la financiación de Cataluña. Esto hace que se llegue al modelo que es fruto de un acuerdo en un órgano consultivo, pero en el que participa tanto el Gobierno del Estado como los gobiernos de cada una de las comunidades autónomas,
en las que el modelo fue acordado por todas ellas sin ningún voto en contra, solo con 6 abstenciones, pero no la de Cataluña, que votó a favor del sistema. El modelo resultante es complejo y muy poco transparente. ¿Por qué? Porque es un modelo que parte de una negociación política que trata de determinar qué financiación vamos a dar a cada comunidad autónoma y luego marcha hacia atrás, vamos a hacer un montaje técnico que nos permita dar unas normas generales que nos den el resultado que previamente queremos que dé. Por lo tanto, el modelo es difícil de entender y de visualizar cuáles son sus resultados. Parte de aumentar la autonomía de las comunidades autónomas en materia fiscal, la participación en los impuestos principales aumenta al 50% en el IRPF, al 50% en IVA, al 58% en los impuestos especiales, fundamentalmente hidrocarburos y tabaco. Se aumentan las competencias normativas en IRPF, pueden modificar mínimos exentos, deducciones. La mitad del impuesto es una tarifa autonómica completamente propia que pueden modificar sin límites como quieran las comunidades autónomas, aunque la gestión se mantiene en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que transfiere esos porcentajes de recaudación a las comunidades autónomas anualmente con unas entregas a cuenta. Pero sigue habiendo, junto a esta financiación tributaria, un sistema de fondos de nivelación por parte del Estado a las comunidades para tratar de que el sistema de financiación sea homogéneo, cumpla los principios que debería cumplir. ¿Cómo se calcula estos fondos en el sistema vigente? Bien, el principio básico es que se sigue partiendo de la financiación del año base, del año 2009, el año del que se disponían datos, que es de 2007. Ninguna comunidad puede tener menor financiación que la que tuvo en 2007. Principio básico. Claro, si se quiere mejorar a unas comunidades autónomas sin perjudicar a otras, con los mismos fondos no es posible. Solución del Gobierno, fondos adicionales al sistema. En el año 2009, cuando ya la crisis económica había estallado en España, la disminución de ingresos fiscales era ya importante, porque el desplome de los ingresos fiscales en España desde el estallido de la crisis ha llegado a ser de 7 puntos del PIB, y, sin embargo, se destinan 11.000 millones de euros por parte del Estado a aumentar los fondos de nivelación a las comunidades autónomas, lo que permite mejorar a unas más que a otras. El sistema se desglosa en una multitud de fondos muy complejos. Se diferencia entre servicios públicos fundamentales, sanidad y educación sobre todo, y el resto. El sistema de financiación de los servicios públicos fundamentales alcanza bastantes dosis de racionalidad y de lógica. Se pretende alcanzar una igualdad de financiación para un igual esfuerzo fiscal y un igual ejercicio de competencias, que es la correcta interpretación del principio de igualdad constitucional. Para ello, se establece un cálculo de las necesidades globales de financiación de las comunidades autónomas para estos servicios, que se fija en el 75% de los tributos cedidos del conjunto de España. Se le suman los recursos adicionales, que para este punto se desglosan 8.600 millones, y ese volumen global de necesidades globales de financiación para todas las comunidades autónomas de los servicios fundamentales se distribuye a las comunidades autónomas en base a estos criterios. Se crea el concepto de población ajustada. A estos efectos, por lo tanto, las comunidades autónomas no tienen habitantes, tienen habitantes ajustados, que es ponderar la población por estas variables. La población pura pondera en un 30%, tenemos que hay una población, la protección protegida en sanidad, que es la competencia
de un coste financiero más elevado para las comunidades, se distribuye en 7 grupos de edad, que pondera según la edad de forma diferente, más en los niños pequeños y, por supuesto, en las personas mayores y menos en las personas de mediana edad. El 38% de la financiación se distribuye en base a este criterio. El 20,5% población entre 0 y 16 años, porque es la población sujeta al sistema de educación obligatoria en España hasta los 16 años. Para otros servicios sociales, población mayor de edad mayor de 65, un 8,5%, y luego pequeñas cuantías, porque se entiende que determinados servicios tienen un mayor coste de prestación. Si la superficie es mayor, se pondera un 1,8%, si hay mucha dispersión de núcleos de población, se pondera un 0,6%, y también se pondera la insularidad en un 0,6%. Bueno, el modelo es discutible, la ponderación. López Laborda, por ejemplo, dice que la superficie y la dispersión están poco valoradas. Naturalmente, cada comunidad autónoma defiende los criterios de distribución que a ella le favorecen. Las más pobladas, Andalucía, Cataluña, defienden que pondere más la población. Las de comunidades interiores, despobladas y dispersas, Aragón, Castilla y León, piden más superficie, más dispersión. Pero bueno, el modelo es admisible y es bastante razonable. Con esta distribución obtenemos una cuantía que constituye la transferencia de garantía, que así se llama, que completa la financiación de las comunidades para los servicios fundamentales. Esta transferencia de garantía puede ser positiva o negativa. La capacidad tributaria de las comunidades autónomas puede ser suficiente o más que suficiente para la valoración de las necesidades de gasto que resultan del sistema. De hecho, en la última liquidación de la que disponemos datos recientemente, la de 2011, hay 3 comunidades autónomas que resultan con una transferencia de garantía negativa. Tienen ellas que aportar fondos para ayudar a financiar a las comunidades, al resto de las comunidades. Por muy pequeña cuantía está Baleares, y las 2 comunidades que tienen una transferencia de garantía negativa importante son, como es lógico, Cataluña y Madrid, que si volvemos al esquema de PIB per cápita anual y excluimos a las 2 comunidades, País Vasco y Navarra, que están fuera del sistema, son las 2 de PIB per cápita más alto. Luego es coherente que sean las que ayuden a financiar los servicios fundamentales de las comunidades con PIB per cápita más bajo. El modelo, además, se va a actualizar anualmente, o sea, el cálculo de necesidades de financiación se va a actualizar anualmente, calculando cada año la población ajustada, de modo las variaciones de población, etcétera, van a reflejarse cada año, eso no pasaba en el sistema anterior. Y tenemos que la financiación de los servicios fundamentales podemos calificarla de bastante racional. Sin embargo, no es la única. Además de ella, el sistema introduce una maraña de fondos muy complejos, con muy poca racionalidad, que complican enormemente el sistema y dan lugar a resultados no tan lógicos como los que da esta parte del sistema. Los servicios públicos no fundamentales se financian con el 25% que nos quedaba de la recaudación tributaria que habíamos dejado fuera del sistema de financiación de los servicios fundamentales. Y la financiación mínima de cada comunidad autónoma, que es la consolidada históricamente, se trata de consolidar de modo que la diferencia entre ese 25% y esa financiación histórica sea objeto de otro fondo, llamado fondo de suficiencia, que completará también en sentido positivo o negativo la financiación de cada comunidad, de modo que también puede haber transferencias positivas o negativas. Aquí el resultado es aleatorio. En el año 2011 hay 2 comunidades que tienen un fondo de suficiencia negativo, que son Comunidad Valenciana y Baleares, sin razones lógicas que sustenten este resultado. Hay 2 comunidades que tienen un beneficio en este fondo muy importante, son Cantabria y La Rioja, tampoco sin razones lógicas que justifiquen ese resultado. Este fondo va a evolucionar como el sistema antiguo
en función del porcentaje de ingresos tributarios del Estado. Porcentaje, por cierto, que estos últimos años, en varios años, ha sido negativo. Pero además tenemos todavía dos fondos más, llamados fondos de convergencia. Fondo de cooperación. Trata de fomentar la equidad, es decir, aumentar la solidaridad. Bien. Con fondos de nueva aportación del Estado, que no venían del sistema anterior, 1.800 millones de euros para el año en términos de 2011, y que se distribuye solo a algunas comunidades autónomas, que cumplen unos requisitos un poco alambicados, o muy alambicados. Las que tengan un PIB por habitante inferior al 90% de la media de los 3 últimos años, o bien los que tengan una densidad inferior al 50% de la media de los últimos años, o bien los que tengan un crecimiento de la población inferior al 90% del medio de los últimos años, si además tienen una densidad inferior al 1,25 de la media del último año. Bien. Otro fondo que completa el sistema, fondo de competitividad, que tiene un doble objetivo declarado. Por un lado, reforzar la equidad. El anterior también reforzaba la equidad. En principio, las de menor renta tenían este fondo suplementario. El de competitividad lo que trata es de reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado. En su componente, tiene dos componentes. Primero, de equidad. Trata de que las comunidades que salen peor con el sistema se les compense algo. Que no son las pobres, que son, claro, como el sistema al final en buena medida es aleatorio, pues se trata de compensar en alguna medida. Y tiene otro componente llamado de eficiencia, que es compensar a aquellas comunidades que tienen una financiación inferior a su capacidad fiscal. Es decir, las comunidades con una capacidad fiscal mayor, las más ricas, se les compensa. O sea, hemos estado haciendo fondos para compensar a las de menor renta y al final creamos un fondo para compensar a las de mayor renta, con una aportación de 3.000 millones de euros al año. Evidentemente, este fondo distorsiona el sistema, favorece solo a las comunidades más ricas, fundamentalmente Cataluña y Madrid, y es un anticipo de una demanda de las fuerzas políticas catalanas, y aquí no solo los nacionalistas, del llamado principio de ordinalidad que pretenden introducir en el sistema, según el cual ninguna comunidad autónoma puede quedar, después de aplicar el sistema de financiación, en una situación peor del ranking de capacidad tributaria del que tenían previamente a la aplicación del sistema. Aquí vemos un cálculo, no es un cálculo oficial, está hecho por el profesor de la Fuente, por lo tanto está sujeto a determinadas estimaciones y podría estar sujeto, según otro sistema de cálculo, a alguna variación no sustancial. Lo que vemos en este resumen es, para el año 2011, que es del último que tenemos, la liquidación final, cuál es la financiación efectiva a competencias homogéneas, porque hay que hacer unas estimaciones de algunas competencias que tienen unas comunidades sí y otras no, y por habitante ajustado, que es ese concepto que introducía el sistema que hemos visto antes en función de esos criterios. Vemos en cuantía y las diferencias entre unas y otras y el índice, tomando 100 como media, de financiación entre unas comunidades y otras, con diferencias importantes. El resultado es que La Rioja tiene un 120, Cantabria un 119,1, recordemos que eran las beneficiadas por el Fondo de Suficiencia, frente a las que tienen una financiación menor, Comunidad Valenciana un 94,7, perdón, Murcia 94,7, Comunidad Valenciana 92,5. Tenemos unas diferencias superiores a 20 puntos entre las mejor financiadas y las peor financiadas, sin razones aparentes que lo justifiquen. Madrid y Cataluña, ahora con la aplicación del sistema, están prácticamente en la media. Cataluña un 99,6, Madrid un 100,2. En los sistemas anteriores salían peor paradas y ahora están en torno a la media. Bien, esta es la realidad del resultado del sistema que tenemos vigente. Parece que no responde suficientemente al principio de equidad, pero además el sistema sigue lastrado
por la escasa fomento de la eficiencia y de la responsabilidad de las comunidades autónomas, como hemos visto antes, porque siguen teniendo competencias de gasto y aunque tienen muchas competencias normativas sobre tributos cedidos, la gestión corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la visibilidad de los ciudadanos sobre la gestión del ingreso es que corresponde al Estado y que la comunidad autónoma solo gasta. El sistema probablemente va a ser reformado nuevamente y ahí también la situación política va a ser decisiva y ahí también, sin duda, la situación política de Cataluña va a condicionar la reforma que se haga del sistema, que ya veremos en qué sentido es. El resultado de la evolución del sistema de financiación ha sido que la financiación ha sido en las comunidades autónomas insuficiente para los servicios que estaban prestando. Habría que ver y estudiar más en profundidad, cosa que no está hecha, si la gestión ha sido la adecuada. No está hecha ese estudio, digo, en profundidad técnicamente. Ha sido la adecuada a la que deberían haber llevado a cabo las comunidades autónomas y las competencias que han ejercido. En cuanto a la deuda pública, el problema de endeudamiento de la administración de las comunidades autónomas hay que marcarlo, desde luego, en la evolución del conjunto de la deuda pública española. Podemos partir, yo he seleccionado algunas fechas y algunas cifras que son llamativas. Podemos partir del año 2000, cuando España cumplía el límite del 60% de deuda, que es el que permitió que ingresase en el euro. Teníamos para el conjunto de las administraciones un porcentaje de deuda del 59,4%, del cual 49,9% era administración central y 6,3% comunidades autónomas. El resto de pequeña cuantía de administración local y seguridad social. La gran expansión económica que tuvo España entre 2000 y 2007 hizo que disminuyera el total de deuda del 59,4% al 36,3%, un 38,8%. Sobre todo la disminución se produjo en la administración central, del 49,9% al 30,1%. Muy poco en las comunidades autónomas, del 6,3% al 5,8%. Esto nos indica quizá un sobredimensionamiento del gasto de las comunidades en aquellos años. Claro, la disminución del porcentaje se debe en buena medida al espectacular aumento del PIB nominal en aquellos años, que pasa de 629.000 millones del año 2000 a 1.053.000 millones en el año 2007. La burbuja estalla y, si nos situamos en 2012, vemos como la deuda pública global ha aumentado 50 puntos, del 36,3% al 86%, pero que ha aumentado en la administración central globalmente ha aumentado un 136,4%, pero en las comunidades autónomas mucho más, del 5,8% al 18%, un 210,3%. El PIB ha disminuido en esos 5 años, PIB nominal. Explica en parte el aumento del ratio, pero sin duda el colapso fiscal es importante. Hasta el punto de que si nos situamos solo en los últimos, en el primer semestre de este año, en solo 6 meses, la deuda global ha aumentado para el total de las administraciones 6,3 puntos y para las comunidades autónomas 1 punto en 6 meses, con un PIB decreciendo, claro, que aumenta el ratio. El tercer trimestre, por lo menos, tenemos un crecimiento del PIB del 0,1%. Esperemos que eso sea un buen augurio. Pero esta es la situación global. Si descendemos a la situación por comunidades autónomas, a 2012, vemos una gran dispersión. Tenemos una media del 18%, pero tenemos una comunidad autónoma como la Comunidad Valenciana con un 29,40% del PIB de deuda autonómica. Aquí influye sin duda, que hemos visto antes, que era la que peor financiación efectiva por habitante ajustado tenía.
no solo eso, sin duda hay más explicaciones, pero es uno de los factores. Aparece Castilla-La Mancha con un 28,20, sin razones que lo justifiquen. Cataluña con un 25,40, un volumen de deuda muy elevado, en términos absolutos el más elevado, 50.000 millones de euros. Y sin embargo, al otro extremo tenemos comunidades como Madrid, con solo un 10,7%, con un sistema de financiación semejante al de Cataluña, y País Vasco con un 11%, claro, con el sistema fiscal y de financiación que tienen, les permite ese desahogo de endeudamiento. Bien, llegados a este punto, se ha tratado en estos últimos años de cambiar la senda de endeudamiento global y de las comunidades autónomas por parte del Estado. Ya me amonestan con el tiempo y voy a ser muy breve ya. Es la propia Unión Europea, en el marco de la crisis de la deuda soberana de todos los países del euro, la que impulsa cambios sustanciales en el régimen de gestión del gasto y del déficit y deuda en España. No cambian las normas europeas, Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y se reforma la Constitución española el 27 de septiembre de 2011, el artículo 135, introduciendo normas sobre estabilidad presupuestaria en la Constitución. Un límite de déficit estructural remitido al que establezca la Unión Europea, un límite de deuda remitido al que establezca la Unión Europea. Se establece en la Constitución la prioridad absoluta del servicio de gastos, de intereses y amortización del capital de la deuda pública, prioridad absoluta sobre cualquier otro concepto de gasto, y se prevén algunas excepciones a los límites para casos de catástrofe natural, recesión grave, etc. Todo esto se desarrolla por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Ley Orgánica 2 del año 2012, del 27 de abril. No puedo entrar al detalle por cuestión de tiempo. Se establece un límite de déficit estructural, no de déficit real. Se establece un límite de déficit público estructural tratando de disociar dentro del déficit público lo que es un déficit cíclico en función de la evolución de la situación económica, que si es de crecimiento económico dará lugar a un aumento importante de los ingresos públicos, y si es de recesión, como ha sido estos años en España, dará lugar a una disminución de los ingresos públicos, y disociar ese componente cíclico, que es admisible, del estructural, que es el que la ley establece que para 2020 debe ser 0. Los cálculos están basados en estimaciones, son complejos, pero tiene un componente estabilizador, porque en los años de crecimiento puede llegar a exigir un superávit cíclico, pero en los años de recesión permitirá un déficit cíclico, aunque el déficit estructural sea 0. También se establece un límite para la deuda pública, que en el año 2020 deberá ser del 60% del PIB, incluso se distribuye ya entre Administración Central 44%, comunidades autónomas 13%, 6 puntos menos del que tenemos ahora, comunidades con poblaciones locales 3%. Se establece una cláusula de no rescate por el estado de la deuda de las comunidades autónomas, pero a la vez se permiten medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas, porque algunas están en una situación en las que no podían acceder a los mercados financieros y no podían ni pagar sus facturas a proveedores. Una de las medidas es un fondo para la financiación de pagos a proveedores, por el cual el Estado otorga créditos a las comunidades para que pueda pagar a sus proveedores. Además, se establece un fondo de liquidez autonómica, también basado en un sistema de créditos, es decir, las comunidades autónomas deberán reintegrar al Estado, pero por el cual el Estado paga directamente vencimientos de deuda pública de las comunidades autónomas, extraordinariamente dotado, 18.000 millones de euros en 2012, 23.000 millones en 2013. El 35% de estos fondos, 14.360 millones de euros, se han destinado a Cataluña. Y además se establece una regla de gasto, un límite al aumento anual del gasto, en función de una tasa de referencia del PIB a medio plazo, que es la media de los últimos 10 años. Y además se establece un procedimiento detallado
para fijación de objetivos de estabilidad, seguimiento de los mismos, medidas para el incumplimiento, sistemas de alerta temprana, advertencias, sistemas de prevención, que pueden llegar a la prohibición del endeudamiento y pueden llegar a medidas coercitivas, depósitos coercitivos en el Banco de España, sanciones e incluso pueden llegar a la intervención por parte del Gobierno y a la ejecución forzosa por parte del Gobierno central de las medidas que deban adoptar en las comunidades autónomas. Por cierto, que en todo este esquema y al hilo de las ponencias de ayer, el Parlamento tiene muy poco espacio. Todo está subordinado primero a los objetivos de estabilidad de la Unión Europea. Sí, las Cortes Generales fijarán los objetivos de estabilidad anuales de presupuestaria y el límite de gastos del Estado, pero luego la distribución entre comunidades autónomas, todo el seguimiento, etcétera, y todas las medidas van a ser propias del Gobierno, no de las Cortes, con algunos órganos consultivos que se crea. Este mes se ha aprobado la Ley Orgánica de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es una nueva entidad pública consultiva en la materia, distinta a la oficina presupuestaria de la que hablaba Jorge Vilarín ayer. Y, bueno, yo creo que he superado ya la generosidad del moderador. Le agradecemos mucho al doctor Javier Díez su intervención para ilustrarnos sobre el sistema español de financiación autonómica y le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Y le hacemos entrega de un pequeño detalle a nuestro expositor y de un diploma también de reconocimiento por parte de los organizadores para estas jornadas.